¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el tema de la alopecia traccional. Es decir, qué ocurre cuando sometemos al pelo a mucha tensión, mucha tracción de forma persistente o permanente. Es un tema que habitualmente afecta más a gente con el pelo largo, con lo cual afecta habitualmente a las mujeres o a algunos hombres que llevan el pelo largo, que llevan algunos peinados muy traccionales, algunos moños muy traccionales. Vamos a ver, ¿qué es esta alopecia traccional? Pues es la pérdida de pelo que si se detecta muy tardíamente es irreversible completamente porque se ha formado cicatriz que es consecuencia de mantener una tensión muy prolongada sobre los folículos pilosos. Fijaos, por si os sirve para daros alguna imagen que os ponga en situación. Quizás los más jóvenes no los conocéis, pero aquellos que tengáis más de 30 años seguro que sí. Existe una top model negra muy famosa que se llama Naomi Campbell, que se pone aquí la imagen, y esta mujer, fijaos qué tipo de pérdida de pelo tiene justo en la zona de ambas entradas. Esta paciente es característico, es diagnóstico de esta alopecia traccional. Ella digamos que tiene dos factores de riesgo para provocar esta alopecia. Primero, su profesión, modelo, ¿de acuerdo? Es decir, una profesión en la cual está sujeta a muchos peinados, a veces extremos, por trabajo. Y segundo, que es negra. El pelo negro, como luego os explicaré en otro vídeo, es un pelo más quebradizo y que requiere mucho más cuidado para evitar su daño, ¿de acuerdo? Y de hecho, en la práctica clínica habitualmente los pacientes que viven alopecia traccional o bien son pacientes negros o bien pacientes latinoamericanos que tienen ascendencia africana. También veo en caucásicos, pero veo menos en mujeres caucásicas. Observo aquí también una foto de este es un paciente que hizo una publicación hace unos años, ahí vi la referencia, y fijaos esta mujer sí que es blanca, cómo tiene esa pérdida de pelo en la zona de las entradas. Y lo más importante, y luego os explicaré tranquilamente, hay un signo que llamamos los médicos que es algo que se llama patognomónico, es decir, algo que es característico, que prácticamente nos da el diagnóstico, que es esas vainas peripilares, esos tubitos blanquecinos que se demuestran muy bien en la tricoscopia y son consecuencia, digamos, de una alteración de la queratinización y esto básicamente lo que responde es a esa tracción mantenida acaba alterando cómo esas células foliculares y las células de la piel responden a ese daño. Y si encontramos esto en la tricoscopia, pues claramente le digo al paciente que se está pasando de tensión. De hecho, a mí me resulta muy fácil con tricoscopia detectar si el peinado que lleva un paciente es agresivo para él y le va a dar problemas. Cuando hablamos de alopecia traccional hablamos de dos fases. Una primera fase o fase aguda y una segunda fase más tardía crónica, que puede tardar en aparecer unos meses. En la primera fase ocurre únicamente las primeras semanas o los primeros meses del uso mantenido de estos peinados traccionales. Peinados traccionales no hay uno en concreto, porque depende de cada uno de nosotros. No todo el mundo tiene la misma resistencia en sus fibras capilares, ¿de acuerdo? Ni en su piel. Pero en general suelen ser peinados hacia atrás, con muchísima tensión, que retiran muchísimo los pelos que encuentran en la zona de las entradas, o también lo veo también mucho con extensiones capilares, sobre todo si traccionan un montón. Sobre todo digamos que el pelo empieza a dañarse cuando una tensión muy mantenida de este tipo se mantiene aproximadamente ya a partir de los 2-3 minutos. Pues después de 2-3 minutos seguidos sí que puede haber daños. Y en esta primera fase aguda, que ocurre a las primeras semanas o los primeros meses de este tipo de peinado, lo ocurre es únicamente que al paciente le empieza a picar esas partes del pelo, hay una foliculitis, es decir, una inflamación de los pelos y en esta fase si la detectamos rápidamente, aunque hay una pérdida transitoria de pelo, hay un picor, eso se trata fácilmente con un corticoide tópico o se trata con minoxidil, un tópico sistémico para aumentar la densidad capilar. Si se fulmina, si se para completamente lo que es la tracción mantenida, pues evidentemente el paciente en general recupera toda la densidad perdida. ¿Qué problema hay? Que habitualmente la gente que usa estos peinados generalmente suelen ser por imposición, habitualmente imposición laboral. Por algunos trabajos, por ejemplo, para usar gorros, etc., les obligan a llevar ciertos peinados traccionales. Y no es la primera vez que he tenido que hacer un informe médico para que se lo enseñaran a sus respectivos jefes para decir que esa conducta estaba provocando un problema médico en mi paciente, con lo cual tenían que permitir llevar a un peinado alternativo, ¿de acuerdo? Y con eso generalmente nunca he tenido problemas. Pero yo sé que algunos de vosotros sí que os exigen por tu trabajo llevar estos peinados traccionales que son dañinos, ¿vale?
¿Por qué son dañinos? Porque pasado esta fase aguda, que es recuperable, pasamos a la fase crónica. Y la fase crónica, en esta fase ya se ha producido una inflamación constante en la piel, en la dermis, por esa tracción mantenida, que acaba resultando en cicatriz, fibrosis. Y eso significa que se acabaron los pelos en esa zona. Se destruyen las células madre foliculares para siempre y de forma que ahí quedan cicatrices, ¿vale? Y donde hay cicatriz es imposible que aparezca pelo de ninguna manera, salvo que trasplantemos pelo a esas zonas. Pero ya no sería recuperable el pelo que se encuentra ahí de forma original. Cuando me encuentro un paciente, que es lo habitual en esta fase, pues cuando se empiezan a dar cuenta, porque al principio piensan, no, pero si esto no pasa nada, no, si la extensión, si es que la uso poco tiempo. Pues mira, las extensiones tienes que usarla para un evento y lo menos posible. Usar extensiones de mantenimiento 24 horas al día, a la larga también puede provocar problemas traccionales. Y muchas veces me viene a la consulta gente preguntándome si hay problemas en el peinado que usan, e insisto, con la tricoscopia se puede fácilmente si se están pasando de tensión o no. Cuando planteamos un trasplante en una alopecia traccional es obligatorio que el paciente haya cesado completamente ese tipo de peinado tan dañino, porque si no, vamos, no le trasplantamos, porque si no, ese pelo va a volver a caerse de nuevo. Esto es algo a tener en cuenta completamente. Con lo cual, tenéis que tener en la cabeza que debéis evitar peinados traccionales muy potentes, que se ven a la legua los problemáticos que son, sobre todo peinados que se encuentran en la zona posterior, la coronilla. A veces si son recogidos verticales dan menos problemas, pero las zonas posteriores son mucho más problemáticos. Eso tenéis que evitarlo o usarlos en menor número de horas posible. Si esto va a dar problema en vuestro trabajo, tenéis que hablarlo con vuestro jefe para comentarle que ese peinado puede ser evidentemente peligroso para vosotros, y si sigue habiendo problemas al respecto, pues lo razonable es consultar evidentemente al médico para que os valore y realmente evalúe, haga un informe si es preciso para dar un poquito más de peso a vuestra solicitud. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. He dado algunas nociones importantes sobre la alopecia traccional. Es súper importante evitar las tensiones. Suscribiros al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo episodio de Escuela de Alopecia. Hasta ahora.